Eran las 2:33 de la madrugada cuando el teléfono de Laura sonó. Sobresaltada, se incorporó en la cama, desconcertada por el sonido. El número que aparecía en la pantalla era desconocido, pero algo en su interior la impulsó a contestar. ¿Hola?, preguntó con la voz aún somnolienta. No hubo respuesta inmediata. Solo un silencio perturbador. Laura estaba a punto de colgar cuando, de repente, una voz susurrante y baja llegó al otro lado de la línea. Era una voz que reconocería en cualquier lugar. Laura. La voz era la de su hermano, Samuel. El problema era que Samuel había muerto hacía 3 años en un accidente automovilístico. El teléfono resbaló de su mano por unos segundos. El miedo la invadió de inmediato. Se dijo a sí misma que debía estar soñando, que tal vez no había escuchado bien. Volvió a levantar el teléfono, temblando, y presionó el altavoz. Samuel. Susurró casi esperando que la línea se cortara o que el teléfono se apagara. Pero la voz volvió, más clara esta vez. Laura, estoy atrapado. Ayúdame. El corazón de Laura comenzó a latir violentamente en su pecho. ¿Era realmente la voz de Samuel? Sonaba exactamente como él, ese tono familiar que ella no había escuchado desde hacía años. Pero eso no podía ser posible. Samuel estaba muerto. Esto no es posible, murmuró para sí misma. ¿Quién eres? Soy yo, repitió la voz. Estoy atrapado. Necesito tu ayuda. La sensación de irrealidad comenzó a sofocarla. La llamada se cortó abruptamente. Laura se quedó inmóvil, mirando la pantalla del teléfono que ahora solo mostraba la hora. No había ningún rastro de la llamada en el historial, como si jamás hubiera ocurrido. Durante los días siguientes, Laura intentó convencerse de que había sido una pesadilla o una alucinación causada por el cansancio. Pero en el fondo, algo seguía sin dejarla tranquila. No podía olvidar lo que había escuchado. Esa voz. Era la de Samuel, no había duda. Y luego comenzaron las llamadas. Casi todas las noches a la misma hora, 2:33 de la madrugada, su teléfono sonaba. El número seguía siendo desconocido. Al principio, Laura ignoró las llamadas, pero luego los mensajes comenzaron a llegar. Eran textos llenos de súplicas, todos diciendo lo mismo: estoy atrapado. Ayúdame. Ven a buscarme. El miedo se apoderaba de ella cada vez más. Ya no podía dormir. Una noche, Laura decidió contestar de nuevo. Esta vez, la voz de Samuel era más clara. Laura, necesito que vengas. Estoy en el lugar del accidente. No puedo salir de aquí. Laura sintió un nudo en la garganta. El lugar del accidente. El puente donde Samuel había perdido la vida. Durante todo ese tiempo, había evitado volver allí. Pero la desesperación en la voz de su hermano parecía tan real. Esa misma noche a las 2:33, decidió ir al lugar del accidente. La carretera hacia el puente estaba oscura, envuelta en una niebla espesa que no permitía ver más allá de unos pocos metros. A medida que se acercaba al sitio, la temperatura descendía bruscamente. El aire era pesado, como si algo sobrenatural la envolviera. Cuando llegó al puente, el motor del coche se apagó de repente, dejando a Laura en un silencio absoluto. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y en medio de ella, vio una figura borrosa al borde del puente. Era él. O al menos eso parecía. Laura bajó del coche incapaz de respirar con normalidad, sus pies pesados por el miedo. La figura no se movía, solo la observaba. Samuel, llamó ella con voz temblorosa. La figura avanzó un paso hacia ella, y Laura pudo ver con más claridad. Era su hermano. Pero había algo horriblemente mal en su apariencia. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y su rostro mostraba las heridas del accidente. Pero lo más aterrador era su expresión. No era la de un hermano que buscaba ayuda, sino una mirada vacía, oscura, como si estuviera más allá de la vida. Ayúdame a salir, Laura. Su voz era una mezcla de dolor y algo mucho más oscuro.
Cuando dio un paso más cerca de ella, Laura sintió una presencia detrás de él, algo que se movía en la niebla. Su corazón martilleaba en su pecho mientras intentaba retroceder, pero sus pies no respondían. De pronto, más figuras comenzaron a emerger de la niebla. No solo era Samuel. Decenas de sombras sin rostro oscuras avanzaban hacia ella, extendiendo manos delgadas y espectrales, todas repitiendo lo mismo en un eco inquietante. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Laura gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió en el viento. Se dio la vuelta y corrió hacia su coche, desesperada. Pero al intentar encender el motor, no respondió. Las sombras estaban cada vez más cerca, rodeando el coche, golpeando las ventanas. Entre ellas, la figura de Samuel se destacaba, sus ojos vacíos y su sonrisa grotesca ahora fijos en ella. Con un último grito de pánico, Laura vio cómo las sombras envolvían su coche y su cuerpo. El frío se apoderó de todo su ser, y el mundo se desvaneció en oscuridad. A la mañana siguiente encontraron el coche de Laura estacionado al borde del puente con la puerta del conductor abierta. No había señales de ella, solo su teléfono sobre el asiento, mostrando una última llamada recibida. 2:33 de la madrugada.